Buenas tardes con todos. Mil disculpas por el retraso. Hoy ha sido un día difícil para todos nosotros. Perú está un poco conmocionado, así que nada, estamos tratando de llegar todo el mundo a nuestros lugares de trabajo y casas para poder hacer esta presentación, pero creo que lo hemos logrado. Así que vamos con esto. La idea del día de hoy el tema es cáncer de pulmón avanzado. Más que una ponencia, esto va a ser una discusión en la cual todos los participantes que voy a presentar a continuación podamos de una forma ágil poder tener algunos conceptos claros sobre lo que es no solamente cáncer de pulmón avanzado, aquellos procedimientos que nos permiten llegar a ese diagnóstico, qué debemos esperar a la actualidad, a pesar de que el nombre pareciera un poco mortal o con una mortalidad alta, en realidad a la actualidad yo acepto como cirujano que ha cambiado totalmente la expectativa sobre lo que es cáncer de pulmón avanzado y ha cambiado la sobrevida de los pacientes a través de lo que son terapias dirigidas. Y lo último, súper importante, el hecho y el rol de la radioterapia dentro de estos pacientes, que la cual va a ser a cargo de uno de los especialistas. El día de hoy tengo el agrado de presentar a un panel que yo admiro muchísimo. Uno de ellos está conformado, voy a empezar por las damas, la doctora Mibael Olivera Hurtado, quien es médico oncóloga del Departamento de Medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es una experta en cáncer de pulmón en general y el día de hoy contamos con ella para hablar de estos detalles sobre lo que es las nuevas terapias en cáncer de pulmón avanzado que han cambiado totalmente las expectativas de nuestros pacientes. Lo segundo, súper importante, tengo el gusto de presentar al doctor Alberto Lachos, especialista en radioterapia, el cual es médico radioterapeuta del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con el cual es parte del grupo de pulmón también de la institución y de muchas instituciones muy prestigiosas en el país, y le agradezco mucho el día de hoy que nos acompañe. Y por la parte quirúrgica estamos contando el día de hoy con el doctor Víctor Álvarez, cirujano oncólogo, quien ha hecho un entrenamiento, un fellow dentro de cirugía torácica oncológica durante 2 años, y a la actualidad él trabaja en el IREN Norte, en Trujillo, y gracias a esa subespecialización que ha realizado, estamos muy orgullosos de él como departamento de tórax, porque es el cirujano de tórax para la región, todo lo que es la parte norte, y se ha desarrollado muy bien a la actualidad. También está teniendo cargos muy importantes dentro de la misma institución, así que estamos muy orgullosos de su trabajo y hemos visto su trayectoria en ese tiempo que ya está allá, así que muy contenta de tenerlo también. Para seguir avanzando, si hablamos de cáncer de pulmón, como dijimos, antes cáncer de pulmón avanzado era un tema súper preocupante para el paciente cuando lo escuchaba así, pero en la actualidad eso ha cambiado. Para hablar de cáncer de pulmón avanzado, todos debemos recordar el TNM, es decir, y como aquí tenemos personas que exactamente no son especialistas en la parte oncológica, pero que tienen que quedar conceptos claros para ellos, es decir, que el cáncer de pulmón, como todos lo sabemos, aplica también el TNM y tiene estadios clínicos que van desde el 1 hasta el 4, como muestra la diapositiva. Y esto se basa en estadios clínicos que pueden ser tempranos, que generalmente son los estadios clínicos 1A, 1B, que son no solamente tempranos, es decir, que están localizados y que nos permiten dar el tratamiento quirúrgico. Y ese tratamiento quirúrgico se puede ofrecer hasta los estadios clínicos 2B. Pero luego están aquellos estadios clínicos que para nosotros hablamos ya de un cáncer avanzado o localmente avanzado o metastásico, que son estos estadios clínicos que van desde el 3 hasta el 4. Y estas graduaciones ya van A, B o B, C o cuadro AB, en realidad son dependiendo de ciertos parámetros que se basan en el TNM, que se aplica a todas las patologías oncológicas, en las cuales ya no podemos ofrecer cirugía en estas, sino que los cirujanos entramos a hacer muestras, biopsias y obtener moléculas, células que nos permitan hacer estudios más avanzados, que va a explicar la doctora Olivera seguramente, y que nos permitan a nosotros luego que nuestros médicos oncólogos a base de nuevas terapias puedan ofrecer tratamiento, y de la misma forma hay un trabajo y un tratamiento específico
súper avanzado que ya ofrece radioterapia en la actualidad, lo cual en ambas especialidades ha ofrecido todo un cambio en lo que se pensaba en cáncer de pulmón. Antes de avanzar, decirles que a neoplásicas llegan un 75% de los pacientes llegan en cánceres avanzados. Quiere decir grados 3, grados 4. Muy poco en los pacientes que llegan en estadios clínicos iniciales que nos permitan a los cirujanos ofrecer una cirugía oncológica radical. Esa es la realidad del Perú. Por eso esta gran población necesita tratamiento. Y esto antes, hace más o menos 8 o 10 años, esto era totalmente sombrío, porque la expectativa de vida de los pacientes que llegaban a estos estadios no llegaban ni a los 6 meses ni al año. A la actualidad, yo misma doy fe de que con las terapias, los tratamientos, el avance en la tecnología sobre los equipos que se tienen, han permitido que estas sobrevidas rompan totalmente los esquemas y a la actualidad tenemos unas sobrevidas mayores a 3, 5, 6 años, mientras que el paciente responda a los tipos de terapias dirigidas que se están dando en la actualidad, de manera y con calidad de vida, lo cual ha cambiado totalmente los paradigmas en cáncer de pulmón avanzado. Para todo paciente, nosotros sabemos, hay una evaluación inicial, una historia clínica, una valoración para saber cómo recibimos al paciente. Y dentro de estos exámenes, ustedes van a ver cuando avancemos, de que hay muchos exámenes que nos sirven a nosotros, no solamente en la primera consulta para saber a qué estamos enfrentando a un cáncer, sino para lo más importante, saber en qué grado y estadio clínico está, y así poder definir dos cosas. O va a cirugía, porque es un cáncer de pulmón que llega hasta el 2B, y que nos permite cirugía, o vamos a entrar en una discusión con los estadios clínicos 3A, que siempre se discuten y que deben ir a una junta médica, o estamos frente a un estadio clínico 3B hasta un 4B, los cuales son avanzados y que tienen que ir a terapias ya y a tratamiento urgente dependiendo de qué esté comprometido. Es así como este TNM todos lo conocemos, no me voy a centrar en esto, todos sabemos que el T es tamaño, el N son ganglios y el M es la metástasis. Y esto es una imagen de los estadios de lo que son ganglios mediastinales, que dependiendo también en el TNM de su compromiso con algunos de ellos con cáncer, es que se define también en qué estadio clínico se encuentra el paciente. Este tipo de diapositiva nos muestra los estadios clínicos que nosotros los cirujanos nos encantaría tener en la mayoría. Y estos estadios clínicos, así que están localizados y que nos permiten una cirugía radical oncológica, es cáncer para nosotros quirúrgico, y en los casos estadio clínico 1A, cáncer estadio clínico llamamos tempranos. Pero este es el tema de nosotros, el estadio clínico 3A, 3B, de esta charla, 3C, es decir, aquellos cánceres que tienen una lesión pulmonar, pero que ya tienen un compromiso ganglionar. Y lo más importante, los cánceres realmente avanzados y metastásicos, en los cuales, como se observa, esta lesión ha viajado a otros órganos. Los órganos, como ustedes ya saben, en cáncer de pulmón que primeramente se afecta son cerebro, hígado, huesos y las glándulas suprarrenales. Y esto es el tema también a tratar. Dentro de esto hay estudios radiológicos que todos los pacientes tienen que hacerse. Dependiendo de la ciudad que estén, pues normalmente lo que podríamos tener en la actualidad básicamente son estos tres primeros, que es una tomografía de tórax, abdomen completo, una resonancia magnética de encéfalo para buscar metástasis a nivel cerebral y una gamografía ósea buscando las metástasis óseas. En la actualidad en la ciudad de Lima podemos tener aparte el PET scan, lo cual a la actualidad nos permite ofrecerles a los pacientes un estadiaje en vez de un PET reemplazado por un PET scan y una resonancia magnética de encéfalo. Para nosotros poder saber en qué estadio estamos, los cirujanos, que somos los primeros en neoplásicas que recibimos al paciente, pues pedimos estos estudios para poder saber dónde está la enfermedad, si está localizada solamente en el pulmón, se ha viajado a ganglios mediastinales o ha metastasizado a los órganos que anteriormente hemos mencionado. Hablemos de tomografía. La tomografía nos ayuda muchísimo, sobre todo para ver lesiones pulmonares, ganglios mediastinales, y como se muestra en esta imagen, nos ayuda muchísimo para identificar compromiso de la glándula suprarrenal. Esta es la primera fase y esto es muy importante. En gamografía ósea nos sirve para las metástasis óseas, como lo muestra este paciente, que si ustedes han fijado, tiene miles de metástasis a nivel óseo. Y la resonancia magnética, como lo muestra la imagen, es el estudio ideal para poder estudiar cerebro.
Si ustedes se fijan en el esquema anterior, nosotros dijimos que estos estudios podían ser reemplazados por un PET scan y una resonancia magnética cerebral. Lo que sucede es que el PET scan tiene una alta sensibilidad para todo el cuerpo, pero en resonancia, a nivel cerebral, pierde su sensibilidad y especificidad. Por eso es que tiene que ser, muy aparte del PET scan, haber hecho una resonancia magnética cerebral para poder identificar si hay o no metástasis. Aquí se observa una sola metástasis y aquí ven cómo hay metástasis múltiples que también el doctor Lachos nos podrá explicar. El estudio de PET scan, que a la actualidad hay PET scan en seguridad social, en la práctica privada y en el INEN a la actualidad tenemos PET scan, con lo cual podemos estudiar también y lograr saber cuáles son los órganos afectados. Y como todos sabemos, la especificidad y la sensibilidad del PET scan es alta y a la actualidad es de gran trabajo. Con respecto a eso, tal vez podríamos ir a esta imagen y que tal vez vamos a utilizarla también para luego discutir con radioterapia. Pero hablando y avanzando rápidamente, la parte quirúrgica, creo que el doctor Álvarez vamos a hablar sobre esto. En la parte quirúrgica, nosotros como cirujanos, cuando tenemos estadios clínicos avanzados, ya sea localmente avanzados o metastásicos, nosotros hacemos muchos procedimientos para poder estar seguros del compromiso ganglionar y saber si las metástasis, ya sea por un derrame pleural o por diferentes metástasis a los otros niveles, saber en qué estadio clínico está. Dentro de estos procedimientos, los voy a nombrar rápido, son las BIPAs, que son las biopsias dirigidas a las lesiones tumorales en las cuales podemos obtener buenas muestras, no solamente para identificar si es un cáncer o no, sino también para estudios moleculares que nos permitan estudiar mutaciones genéticas para lo que es terapia dirigida. Esta es una foto sobre lo que hacemos biopsias de tumores grandes, ¿correcto? También hasta con agujas Trucut. También hacemos broncoscopía, que nos permiten tomar muestras y cepillados y lavados bronquiales de las lesiones que son sobre todo iliares. También es un método bueno para obtener buenas muestras. Esta es una foto con la cual estamos viendo lesiones bronquiales, en las cuales podemos tomar biopsias dirigidas, biopsias en sacabocado. También hacemos broncoscopía rígida, que es un poquito más complejo y tal vez con una tasa de complicación un poquito más elevada, en la cual entramos no un broncoscopio flexible, sino un broncoscopio, como ustedes lo ven, de acero, en el cual podemos no solamente obtener muestras, sino también podemos lograr varios métodos con argonplasma, poder utilizar láser, y es un poco más complejo, ¿no? Y es una foto de cómo hacemos la broncoscopía rígida. Luego tenemos métodos que también hacemos toracocentesis, cuando el paciente presenta derrames pleurales. A esa toracocentesis puede ser evacuatorias o diagnósticas, y son muy importantes, porque como ustedes saben, la presencia en la actualidad de un derrame pleural positivo para cáncer ya lo convierte en metastásico y por lo tanto el paciente ya se considera avanzado, y es muy importante la toracocentesis. Y también hacemos procedimientos de drenajes pleurales con los cuales colocamos tubos de drenes torácicos a nivel intratorácico que no solamente también nos permiten compensar al paciente cuando viene con un derrame pleural bastante severo, sino también nos permiten enviar las muestras a Pavlovsel, que es súper importante para estudio del líquido pleural. La biopsia de aguja de Abrams es un método antiguo, pero que a la actualidad todavía se utiliza, en el cual, gracias a este dispositivo de acero quirúrgico, se puede introducirse dentro de la caja torácica y, como lo muestran las imágenes, tomar una pequeña biopsia de la pleura, que puede ser súper representativa y lograr un buen diagnóstico. Y luego están aquellos métodos que también hacemos los cirujanos dentro de la institución, el Instituto Nacional de Neoplásicas, en los cuales en la actualidad también hacemos EBUS. El EBUS es un método en el cual se hace una broncoscopía, pero en la punta tiene un ecógrafo y una aguja que permite tomar biopsias de las estaciones ganglionares para saber y confirmar si están positivas o negativas, y de acuerdo a esto hacer una buena estadificación y poder realmente saber si estamos frente a un cáncer de pulmón localmente avanzado, y poder estadiar bien al paciente. El EBUS es un método súper avanzado, a la cual tenemos un EBUS lineal dentro de la institución, y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, y también a la actualidad, esto no lo hacemos los cirujanos de tórax, lo hacen los gastroenterólogos dentro de la institución,
Y el EUS es también una endoscopía. Pero esta endoscopía que se hace dentro del INEM nos permite llegar a unas estaciones ganglionares un poquito más alejadas, como son los grupos 8 y 9, que son difíciles de acceso para el EBUS, que es el otro procedimiento, y con el cual podemos completar un estadiaje mediastinal adecuado y que nos permita realmente saber en qué momento de la enfermedad está el paciente. El EUS, que lo hacen los gastroenterólogos, nos permite llegar a estaciones ganglionares como lo muestran acá, que son las 5, 8 y 9, súper importantes y que no se pueden acceder, sobre todo la 8 y 9, con el EBUS, que es la endobroncoscopía endobronquial. También tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad y es súper importante. Y cuando se hace EBUS y EUS, imaginarán que la sensibilidad y la especificidad pues sube muchísimo y esto logra realmente que podamos realmente hacer las cosas bien. Esto es lo último en el mundo y lo que debe hacerse en todo paciente, sí, y a la actualidad lo tenemos. Luego decir lo siguiente, como dijimos en esta imagen, EBUS más EUS, miren cómo aumenta la sensibilidad y la especificidad en relación a los otros métodos diagnósticos. Y finalmente los cirujanos hacemos también, a veces tenemos que llegar a métodos un poquito más invasivos, como son mediastinoscopías, Chamberlain, toracotomías, videotoracoscopías, para obtener a veces métodos como métodos diagnósticos, pero no es lo ideal. Realmente hacemos estos procedimientos un poco más agresivos, como la mediastinoscopía para ingresar un elemento también de acero quirúrgico a través de una incisión supraesternal cervical para evaluar ganglios, pero esos ya son los últimos métodos que nosotros hacemos en el caso no tengamos de primera intención o los elementos para hacer una buena estadiaje mediastinal, con lo cual es un poquito más agresivo. Y de la misma forma también se puede hacer videomediastinoscopía, que es lo mismo, solamente que en la punta tiene una cámara que nos permite ver las estaciones ganglionares. A la actualidad en neoplásicas no tenemos un videomediastinoscopio, está pronto a adquirirse y sería el último equipo que deberíamos tener para poder seguir en nuestro viaje ganglionar mediastinal adecuado. También a veces, rara vez, ya no lo hacemos tan frecuentemente, tenemos que entrar a cirugía, hacer pequeñas incisiones por encima del tórax para buscar estaciones ganglionares específicas. Lo menciono porque se hacía, pero en la actualidad con todos los métodos de EBUS, esto ya es un poco más alejado, no se requiere muchas veces. Y todo esto que hacemos es para poder llegar a un buen estadio clínico y sobre todo esto que hemos indicado está dentro de protocolos ya estandarizados de cómo uno debe hacer diagnóstico en cáncer de pulmón para saber qué estamos enfrentando y finalmente saber qué tratamiento va a recibir para llegar nuevamente a esta tabla, poder estadificar. En esta parte me gustaría hablar, doctor Álvarez, usted en su experiencia, todos estos métodos, usted que está en la ciudad de Trujillo, ¿con cuáles cuenta? ¿Cuáles realiza en la actualidad? ¿Qué tal, doctora? Buenas ¿Cómo está? tardes y buenas tardes, buenas noches ya con todos. Gracias por la ponencia y gracias por la invitación. En IREN Norte la experiencia con los métodos diagnósticos para cáncer de pulmón es un poco limitada en relación a lo que tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Sin embargo, tratamos de llegar al diagnóstico de otras maneras. Es bien sabido que se debe corroborar, sobre todo en la charla es cáncer de pulmón avanzado, pero sobre todo en todo tipo de cáncer de pulmón, en todo estadio de cáncer de pulmón, sobre todo en temprano, llegar al diagnóstico mediastinal, no solamente por imágenes tomográficas que muchas veces pueden darnos falsos positivos, siempre tiene que haber la confirmación histológica, ¿no? Tratamos de llegar al diagnóstico, si no es con una biopsia transtorácica que realmente está indicada en las tumoraciones que son del tercio externo del pulmón, que están más adheridos a la pleura visceral y obviamente pues nos va a permitir un mejor diagnóstico con el menor riesgo del paciente. En el caso de ganglios mediastinales, cuando estos son accesibles por videotoracoscopía, tratamos de confirmar cuando son dudosos sobre todo, con una videotoracoscopía uniportal y una resección del ganglio.
Básicamente esos dos métodos, no tenemos EUS ni EBUS, idealmente en algún momento esperamos tenerlo, pero es el método ideal, ¿no? Tampoco el mediacinoscopio, que es para los ganglios superiores, ¿no? Para traqueales superiores, inferiores, incluso hasta los subcarinales, pero tampoco disponemos de eso. Sin embargo, echamos mano bastante de la videotracoscopía y mucho de las juntas médicas que realizamos multidisciplinares con radiodiagnóstico, en donde pues hacemos estudios ya multidisciplinarios como lo hacen en el INEM, y podemos llegar a una aproximación más exacta, ¿no? Para tener un diagnóstico y poder tomar la decisión del estadio clínico. Eso, siempre hay limitaciones, pero tratamos de, en lo posible, cometer el menor error diagnóstico dentro de lo que sea nuestro alcance. Gracias, doctora. Y doctor Álvarez, usted su experiencia como cirujano y que hace la parte torácica, ¿qué tan importante cree que es el rol del patólogo en el momento in situ de hacer estos procedimientos? Sobre todo creo que voy al lado de lo que es la BIPA y la broncoscopía. ¿Usted cree que es fundamental tener a un patólogo entrenado dentro de cualquier institución oncológica, sea en Lima, en provincia, para poder obtener una buena muestra? ¿Considera usted que tal vez, entre su experiencia, el tamaño de muestras, sobre todo en VIPA, que toma usted y aspira células, es fundamental para poder usted, tiene alguna idea de cuánta muestra debería obtener para poder tener la posibilidad de obtener una buena cantidad de células, sobre todo para los estudios genéticos que posteriormente se requieren para cánceres avanzados? Definitivamente sí, ¿no? La literatura nos dice pues que la biopsia idealmente debe ser de la zona metastásica más distante, ¿no? Cuando es cáncer avanzado. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de pulmón que tiene una metástasis de repente en hígado y es accesible para biopsiar, se prefiere biopsiar la metástasis porque nos va a dar información genética más actualizada, ¿no? Y contar con un patólogo entrenado, un patólogo oncólogo es indispensable, definitivamente nos va a dar pues la seguridad del diagnóstico y también nos va a realizar un mejor estudio, y no solamente el patólogo, creo que todo el proceso que lleva desde que uno toma la muestra, desde el extendido hasta todo el proceso de llegar a lámina es indispensable, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos bien seguros de haber tomado una muestra adecuada, pero en el momento del diagnóstico nos damos con sorpresas. ¿Y qué pasó en el proceso? ¿No? Eso es también este control de calidad que creo que todos los centros de patología, sobre todo los institutos, deben tener y manejar muy bien. Correcto, doctor. Y tal vez una última pregunta para usted en su experiencia. Neoplástica tiene una realidad sobre los porcentajes de cánceres avanzados que llegan en relación a cánceres realmente quirúrgicos. ¿Esta constante se maneja en Trujillo? ¿Se da de la igual forma en estos porcentajes? ¿Cambia en algo estos porcentajes dentro de una institución pública? Tenemos en los últimos años, desde que se ha activado el Departamento de Cirugía de Tórax, ¿no? Desde que regresé el INEM en el 2018, a finalizar el 2018 y a empezar 2019, prácticamente la estadística es muy similar a lo que tiene en el INEM, con más del 80% de cáncer en estadio clínico 3, 4, estadios clínicos tempranos, muy pocos realmente. Desde el 2019, 20, 21 hasta la actualidad habrán habido unos 5 o 6 casos de cáncer en estadio clínico temprano operados, pero el grueso de la población es cáncer de pulmón avanzado, y lo que el trabajo nuestro consiste en llegar al diagnóstico y tener la suficiente muestra, como mencionó, para que el oncólogo clínico pueda desarrollar de la mejor manera su trabajo en beneficio del paciente. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Definitivamente los cirujanos en cáncer de pulmón sí tenemos un rol, pero básicamente se basa en obtener poder diagnosticar y poder elegir las mejores muestras y los mejores lugares para obtener las células suficientes para que pueda tener su material, que no permita solamente al paciente recibir una quimioterapia, es decir, no solamente que le digan que es un adenocarcinoma o un epidermoide, no,
sino que tenga la cantidad de células necesarias que le permita al paciente, a las prioridades de la realidad del Perú, realizar algunos tipos de estudios ya genéticos buscando mutaciones, y esto le permite al paciente entrar a ya terapias de otro tipo, ¿no? Que permitan sobrevidas mucho más grandes. Le agradecemos muchísimo, gracias, doctor Álvarez. Continúa dentro de la presentación. Y en esta parte, sí me gustaría que la doctora Mibael, hay dos conceptos que son importantes en cáncer avanzado de pulmón. Uno, que se identifica como un cáncer localmente avanzado, y otro que es un concepto sobre un cáncer ya metastásico. En este rol, doctora Olivera, para la parte oncológica, ¿qué es un cáncer localmente avanzado y qué es uno metastásico? Estamos de acuerdo que los localmente avanzados son los estadios clínicos que para nosotros ya han salido del pulmón y que tienen compromiso ganglionar, pero sin metástasis a distancia, y el metastásico es lo que hablábamos antes, ¿no? Que han viajado a los órganos que son más vulnerables, que son cerebro, hígado, suprarrenales y local. ¿O a estos conceptos han cambiado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué estadios clínicos están dentro del localmente avanzado y cuáles son los metastásicos? Bueno, buenas noches con todos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente tenemos esos dos grandes grupos, el localmente avanzado, que vale el concepto que todavía se tiene, que incluyen a los bioclínicos 3A, 3B y el 3C, que son los que tienen más diseminación ganglionar y todavía no tienen ningún compromiso metastásico fuera del pulmón. Este también es igual un grupo heterogéneo porque el tratamiento también es diferente de un 3A, un 3B, un 3C, de acuerdo al compromiso ganglionar y al tamaño del tumor, porque puede haber un 3B, que es, digamos, el tamaño pequeño, pero tiene mayor compromiso ganglionar, o diferente un 3C. O sea, aquí el tratamiento es, claro, no es un tratamiento quirúrgico, normalmente es un tratamiento con quimioterapia y radioterapia concurrente. Estos casos lo discutimos, porque, bueno, no es lo más frecuente que tenemos tampoco, pero lo discutimos porque es un tratamiento que algunos pacientes pueden beneficiarse primero de la quimioterapia y luego de la radioterapia, o pueden ser ambos concurrentes, ¿no? Entonces, por eso que se hace la discusión. Y el otro grupo, que es el metastásico, que ya son los 4, aunque también hay algunos 3B, 3C que pueden pasar a este grupo porque no son muy candidatos para un tratamiento con quimioterapia y radioterapia concurrente porque tienen mucho compromiso de enfermedad, sobre todo ganglionar, entonces van a este grupo. El metastásico es el que ya salió fuera de pulmón, siendo los lugares más frecuentes sobre todo cerebro, que se presentan casi un 40% de los pacientes a 50% en el día a día, con metástasis al cerebro, y el otro que, bueno, a la suprarrenal, a los huesos, que son lugares más frecuentes. Entonces es el metastásico, y de ahí el tratamiento en los últimos años ya, bueno, ha cambiado, porque aquí es sobre todo con el advenimiento de la medicina personalizada, la medicina basada en hallazgos genéticos. O sea, en este grupo del metastásico es donde, digamos, la muestra es muy importante. En todos es importante, pero sobre todo en este porque hay que hacer el perfil molecular y de acuerdo a esto se va a dar el tratamiento. En esta fase, doctora Olivera, Mibael, para la realidad del Perú, ustedes que reciben todos estos cánceres avanzados en los cuales ustedes tienen un rol fundamental, ¿qué porcentaje en nuestro país, en Neoplásia, que es el centro de referencia a nivel nacional, son del 100% de los avanzados, cuántos el porcentaje son metastásicos, o sea, estadios clínicos 4, y cuántos son localmente avanzados, según nuestra realidad? A ver, en nuestra realidad lo más frecuente es el metastásico. Tenemos por lo menos un 75-80% como enfermedad metastásica, o sea que ya han hecho fuera del pulmón la metástasis. Y como localmente avanzado, después un 10%, porque tampoco no hay muchos localmente avanzados, y la enfermedad temprana que se presenta en otro 20% y van al 100%. Lo que tenemos más, y lo vemos en la consulta, son los metastásicos. Correcto, entonces esto es importante porque estos porcentajes de alguna forma son, si uno hace una memoria, pueden también llevarse a lo que decíamos, ¿no? Cánceres finalmente quirúrgicos, no quirúrgicos, son muy poquitos, ¿no? Un 15-20% que podemos ofrecerles una cirugía, y la gran mayoría pues están dentro del otro grupo que es el avanzado.
y se vuelve a repetir dentro del mismo subgrupo de cánceres avanzados. Y esto es muy importante porque hay que identificar, no es que los pacientes lleguen tarde, es decir, que una gran mayoría, para que un paciente dé síntomas, tiene que pasar mucho tiempo y lamentablemente los tumores, por más grandes que sean intratorácicos, a veces no dan sintomatología hasta que son muy grandes. Y lamentablemente, ¿cuándo viene el paciente? Seamos realistas. Cuando tiene cefaleas, dolores de cabeza, llega vomitando, y eso es porque tiene una meta cerebral. O por dolores de columna, o porque pierde funcionalidad y fuerza a nivel motor o de los miembros inferiores, y ya tiene metástasis a nivel de la columna. Entonces, lamentablemente, es que por eso es que esta sintomatología tardía hace que también los pacientes, ¿no?, lleguen a estadios clínicos bastante avanzados. Con respecto al tema de la doctora Olivera, yo solamente voy a remarcar esto que a mí, bueno, me encanta, porque es súper interesante. De esto es que nosotros logramos las células que decíamos para poder estudiar. La doctora Olivera lo va a profundizar definitivamente, pero en la actualidad nosotros obtenemos muestra para lograr estudios genéticos, ¿no?, para encontrar mutaciones. Dentro de estas pruebas que nosotros manda hacer medicina oncológica, ¿no?, están varios nombres que para mucha gente puede ser extraño, pero que para nosotros son el día a día, ¿no? Dentro de estos son el FGR, que es un factor de crecimiento epidérmico, es uno de los primeros que buscamos. Según nuestro conocimiento, en lo que es Sudamérica, sobre todo en el Perú, ha habido estudios, ¿no?, donde esta posibilidad de ser positivo para un FGR es bien alto en relación a otras partes del mundo, y por eso es que nuestra población sí lo tiene en un porcentaje que es totalmente mucho más grande que en otros países del mundo, y nos permite recibir una terapia que a la actualidad sí está cubierto, ¿no?, dentro del sistema integral de salud, es decir, que no es algo que está alejado de nuestra realidad. Es decir, que si ustedes acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y tienen un sistema integral de salud, van a poder tener una terapia, ¿no?, una terapia que podría ser un sueño para algunos, no, sí está dentro de la institución. Otra mutación que nos buscamos, y la doctora Aurel no me dejará mentir, es la ALK, que es una proteína transmembrana, que también requiere de una gran cantidad de células para poder ser identificado. Otro de estos es el PDL1, que también es otro tipo de mutación que buscamos, y también es una proteína transmembrana tipo 1 con un papel inmunorregulador significativo sobre lo que es supresión del sistema inmunitario, que es súper importante. Pero también mencioné las tres primeras porque son las que se hacen en neoplásicas a la actualidad, y las que tenemos para hacer, y las que nos permiten también dirigir terapias. Pero no hay que dejar de mencionar que no son las únicas. En realidad, como la doctora Mibael lo sabe, en realidad hay estudios mucho más amplios que podríamos hacerle a un paciente, pero que escapan a veces ya a la realidad nacional. Pero eso no quiere decir, y no hay que dejar de mencionarlo, que sí se hacen en la práctica privada, o que hay posibilidades de mandarlos a hacer al extranjero si es que un paciente tiene acceso a un foundation o a otro tipo de estudio, ¿no?, y que permite que el paciente pueda recibir esta terapia, ¿no?, dirigida, si es que se puede hacer. Dentro de estos están varios nombres que los voy a mencionar ahora, que son mucho más: ROS1, UMBRAF, mutaciones KRAS. Pero a la actualidad, en el mundo se dice, la doctora Mibael me corregirá, que lo mínimo que debería hacerse en un panel, ¿no?, de biomarcadores, ¿no?, deben ser estos. Pero en la realidad, en el Perú tenemos los tres primeros dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Eso no quiere decir que estos no se puedan realizar. Sí se pueden realizar, pero implica ya otro tipo. En la práctica privada sí se hacen, ¿correcto? Y no hay que dejar de pedirlos. Y por eso, si uno ve este esquema, va a ver que hay un montón de búsquedas, de mutaciones que pueden ayudar al paciente fabulosamente y que cambia totalmente su sobrevida. Sobre este tema, doctora Olivera, a la actualidad, lo que dije al inicio de lo que es el FGR, ¿realmente es tan frecuente encontrar FGR? ¿Y en qué población de pacientes generalmente pensamos que podríamos encontrarlo? ¿Hay una población, depende del sexo, hay más en mujeres y hombres? ¿Depende si es fumador o no fumador? Sí, bueno, efectivamente, desde el 2010 ha cambiado mucho lo que se refiere al tratamiento del cáncer de pulmón, sobre todo el avanzado, porque antes era
en base a la clasificación de TNM, después en base a la clasificación histológica, y como vemos justo en la pantalla, son todas las mutaciones y probablemente haya más en cáncer de pulmón, tanto en el escamoso como en el adenocarcinoma. Claro, se utilizan los paneles especiales, lo que ahora se hace es el NGS. En el INE tenemos, como dijo la doctora, ahorita hacemos el EGFR, el ALK y el PDL1. El EGFR fue uno de los primeros y, digamos, descubiertos, y también es uno de los que más hay a nivel de cierta población. En la distribución tenemos, por ejemplo, en la población asiática se presenta casi en un 45%, en la población europea un 10 a 15%, y la norteamericana igual en un 20%, pero nosotros hemos visto que en Perú se presenta hasta un 36 a 40%. Probablemente haya un factor genético que compartimos con los asiáticos que hace que tengamos casi la misma frecuencia que ellos. Se han hecho varios reportes del INE, en los cuales efectivamente se ha comprobado esto, que tienen 36 a 40%. Ahora, hay unas características de este grupo de pacientes que tienen esta mutación que es la más frecuente. Sobre todo es más frecuente en pacientes mujeres, ¿no? Que no han fumado. Esto está asociado al no tabaco, porque sabemos que el cáncer de pulmón está asociado al tabaco. Pero este grupo de pacientes que tienen esta mutación son mujeres, más frecuente, pueden haber también varones, pero más frecuente en mujeres que no han fumado nunca o que tienen muy poco que hayan fumado, y el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Eso es, digamos, lo característico, pero no necesariamente significa que toda mujer con cáncer de pulmón tenga la mutación. Tenemos que hacer, por tanto, la determinación de esta mutación, que es, digamos, dentro de nuestra población la más frecuente. Y también, como la doctora ha mencionado, desde el año 2017 en el INE tenemos la posibilidad de dar tratamiento a este grupo de pacientes. Realmente en el mundo tenemos ya como 3 generaciones de inhibidores PKI para este grupo de población. Nosotros estamos con el de primera generación, que es el erlotinib, que es lo que se utiliza, y con el cual los pacientes han cambiado su sobrevida libre de progresión y su sobrevida global. Los pacientes antes, cuando solamente 4, como dijo la doctora al inicio, 4 antes no se le daba tratamiento, ¿no? Hace 20 años era pacientes con 4, vaya a su casa, es solamente tratamiento de mantenimiento. Después de eso se introdujo la quimioterapia, y con la quimioterapia se consiguió que los pacientes vivan 8 a 10 meses, tengan una sobrevida libre de progresión. No se conseguía sobrevida global, pero sí una sobrevida libre de progresión de 8 a 10 meses. Después, con los descubrimientos de estos tipos de terapias biológicas en los cuales hay un tratamiento blanco para el paciente, se ha conseguido, sobre todo los pacientes que tienen terapias biológicas, aumentar incluso la sobrevida libre de progresión hasta 24 meses. O sea, de 8 meses se ha conseguido 24 meses. Y la sobrevida global, todavía hay muchos pacientes que no han alcanzado, que significa que todavía siguen vivos, que no han muerto, pero tienen un estadio clínico 4. Entonces, esto ha cambiado realmente mucho el tratamiento de cáncer de pulmón en los últimos años, y también ha dado pie a las otras, digamos, otras mutaciones o rearreglos que se presentan. Nosotros, el otro tipo que hacemos es el rearreglo ALK, que, bueno, se presenta más o menos un 5 o 7% de la población, no es muy común. Hay esa cantidad más o menos de pacientes también en el INE. Ellos también tienen ahora el acceso a la medicación, que es otro inhibidor TKI. Ok, doctora. Y tal vez mi pregunta va a ir a este tema. Todo el mundo habla y la gente googlea. Entra a Google y muchos pacientes llegan con mucha información sobre cáncer de pulmón, no solamente en la práctica privada, sino también a la institución. Y mucha gente se pregunta y dice, doctora, en vez de hacerme una biopsia, punzarme, entrarme a sala, ponerme agujas, hacerme endoscopías, doctora, ¿por qué no me hacen una biopsia líquida? Entonces, yo creo que este concepto me encantaría que la doctora Olivera nos dijera brevemente en qué consiste, porque muchos pacientes a veces creen que la biopsia líquida les va a dar todos los resultados, ¿no? O creen que es realmente lo primero que deberían solicitar. ¿Qué es la biopsia líquida? ¿Qué tanto sirve para diagnosticar cáncer de pulmón? ¿Y cuál es su lugar dentro de este diagnóstico, no? Porque si ustedes se fijan, lo hemos mencionado al último, ¿no? Como la parte inicial, ¿no? De un trabajo terapéutico, ¿no? Entonces sí me gustaría que lo aclarara. A ver, la biopsia líquida es una nueva forma de diagnóstico en la cual van a detectar las células del ADN que están circulando en la sangre y que tienen la cantidad de tumor, ¿no? Entonces es una forma de hacer una detección
del DNA del tumor en la sangre circulante. No solamente se puede utilizar en sangre, puede haber también en líquidos como en orina, en líquidos cíticos, pero lo que más está estudiado es en sangre, ¿no? Entonces, claro, consiste en la toma de sangre, digamos, no es tan invasiva como tomar una biopsia, ¿no? De un tejido, y por el momento, o sea, en ciertas patologías tienen una validez o se utiliza, ¿no? Es en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, pero su indicación está cuando por ejemplo, las muestras de tejido no son posibles porque están cerca a un vaso, o son, la muestra no es, a pesar de que, bueno, sea una buena muestra, a veces no tiene la cantidad de células tumorales que son necesarias para hacer la detección de estos tipos de mutaciones que se hacen en el DNA y por lo cual necesitan por lo menos más de 50 células neoplásicas. Y a veces las muestras tienen menos cantidad y no pueden determinar el EGFR, el ALK. Entonces, hay una alternativa que es la biopsia líquida. Para la biopsia líquida no es sensible a un 75%. Entonces, no es que me hacen eso y me va a salir, porque si sale negativo, no necesariamente significa que no tengas la mutación. Porque eso no es para el diagnóstico que me va a decir si tiene cáncer o no. Eso es para poder, sobre todo, estudios mutacionales en el DNA, si tiene alguna mutación específica, ¿no? Si es el EGFR, ALK, o qué mutaciones se encuentran. Entonces, el hecho que me salgan que no tiene una mutación, o que salga negativo, que no se detectó, no necesariamente dice que no tiene. Porque en ese caso tenemos que ir al tumor, al tejido, para poder confirmar. Entonces, en el tejido, si sale que es negativo, efectivamente es negativo, pero puede salir positivo y que porque está en el tumor directamente. Entonces, no es, digamos, un reemplazo a la biopsia tumoral del tejido. Probablemente, a lo mejor después puedan hacerse mayores estudios y puedan en algún momento reemplazarlo, pero ahorita no. Primero siempre es la biopsia del tejido y esta es cuando a veces no es posible hacer la otra, ¿no? Pero siempre si es negativo tenemos que confirmar porque tiene una sensibilidad de un 75%. Muchas gracias, doctora. Y llegamos a la parte más, para mí, súper interesante, porque la radioterapia, y lo digo así interesante porque a veces uno puede tener los conceptos de que la radioterapia es un complementario, pero no es así. En realidad la radioterapia tiene un gran rol, y lo sabe también la doctora Mibael, porque si bien es cierto, lo que conocemos en la práctica común es asociar quimioterapia y radioterapia para estos estudios clínicos avanzados, el rol de la radioterapia junto con lo que es terapia dirigida, inmunoterapia, también tiene un rol súper importante. Entonces, en esta parte, doctor, tal vez como una parte introductoria, doctor Lachos, me gustaría saber que es un experto, el de más conocimiento en cáncer de pulmón, doctor Lachos, ¿cuál considera usted que es el rol de la radioterapia en sí en el tema de cáncer de pulmón avanzado? Esto ha variado en los últimos años, así como lo que es la inmunoterapia, la terapia dirigida, terapia biológica, en medicina oncológica. La radioterapia ha evolucionado asombrosamente hasta desde el punto de vista tecnológico, porque para mí sí lo ha hecho, y quien sabe de los equipos que tenemos, pues sí lo ha visto, ¿no? Pero ¿ha habido también una evolución tan rápida y grande, doctor Lachos, en radioterapia? Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este evento importante. El tema de pulmón es interesante porque poco a poco se viene ganando sobrevida en los pacientes de enfermedad localmente avanzada, ¿no? Sobre todo ahora con el estudio PACIFIC en localmente avanzado, ¿no? Si bien es cierto, el rol de la radioterapia incluso en enfermedad localizada ha mejorado bastante, ahí donde la tecnología verdaderamente ha aportado bastante, ¿no? Pero en localmente avanzado yo diría que más bien seleccionamos mejor a los pacientes, porque no todos los pacientes localmente avanzados van a pasar a radioterapia, ¿no? Ahora elegimos mucho mejor a los pacientes con las juntas médicas que hacemos, es donde verdaderamente se puede seleccionar un paciente 3, porque los pacientes 3 pueden ir a cirugía, pueden ir a quimioterapia neoadyuvante sola, y un grupito va a quimioradioterapia, ¿no? También, obviamente, la tecnología en el PET-CT ha aportado bastante, también nos ayuda a seleccionar mejor los pacientes, ¿no? Hace poco
discutimos un caso en junta médica ahí en el Neoplásicas, donde había un paciente que tenía un tumor menos de 3 centímetros, cerca de 3 centímetros, tenía ganglios mediastinales, y dijimos, este es el caso ideal para hacer radioterapia y quimioterapia, ¿no? Porque tenía un N2, ¿no? Pero cuando nosotros de casualidad dijimos, vamos a hablar con PET-CT para hacer nuestro primer caso de planificación guiada por PET simulación. Cuando le hicimos el PET, nos dimos con la sorpresa que este paciente, a pesar de no tener un volumen tan grosero de tumor, tenía enfermedad en el hilio contralateral, ¿no? Lo cual ya lo hace en realidad una enfermedad de gran volumen, ¿no? Y esta enfermedad de gran volumen, al final, debido a la concomitancia, porque si hacemos tratamiento en enfermedad localmente avanzada en cáncer de pulmón, tenemos que pensar en la concomitancia, ¿no? Y la radioterapia en gran volumen, pues va a dar mayor neumonitis, esofagitis, y obviamente el paciente va a sufrir más de la toxicidad que el beneficio de la radioterapia. Entonces hay que elegir también al paciente para radioterapia, no solamente el volumen, sino también desde el punto de vista del paciente. En radioterapia, hace poco escuché un concepto que para mí es nuevo, el paciente FETEN. El paciente FETEN es aquel 3B que es irresecable, que es un N2, que es candidato para radioquimio, pero que no tiene, digamos, no, eco mayor de 1, ¿no? Que no tiene una pérdida de peso más del 5%, ¿no? Cosas así, que el paciente nos dé de alguna manera la garantía de que va a tolerar la concomitancia y que posteriormente este paciente, según los estudios de Pacific, puede entrar a durvalumab en el caso de que se pueda hacer, y incluso, como sabemos, prácticamente un poco más y duplica la sobrevida global a 5 años dar secuencialmente durvalumab, ¿no? Entonces, se están consiguiendo mejoras y seleccionamos mejor a nuestros pacientes. Eso es la idea. Y obviamente todas estas decisiones que hacemos al hacerlo en junta médica, pues nos está favoreciendo mucho. Uno, que en junta médica aprendemos más a manejar el paciente, y otro, que tomamos mejores decisiones, ¿no? Y eso se refleja en el resultado, ¿no? Doctor Rachos, a mí siempre me ha interesado mucho y creo que es importante. Usted sabe que los estadios clínicos 4, que es lo que más recibimos en cánceres avanzados en el INEM, un gran porcentaje llegan con 2 patologías, que es lo que más observamos. Uno, porque llegan con metástasis cerebrales y con lo que debutan son cefaleas, vómitos, náuseas. Encontramos en una resonancia las metástasis, y luego ya buscando el primario, ¿no? Como si lo hiciéramos como el cangrejo hacia atrás, es que hacemos la tomografía de tórax, porque sabemos que es lo más frecuente, y encontramos el primario. Mi pregunta va porque a que para el público que nos acompaña hoy es súper importante. ¿Cómo cambia la radioterapia en un paciente que tiene, como vimos en la imagen, metástasis única cerebral, y cómo es la radioterapia en un paciente que tiene múltiples metástasis a nivel holocranial? ¿Esta radioterapia cambia? Sí, definitivamente, ¿no? Ahora existe el concepto de la enfermedad oligometastásica, ¿no? Un paciente con tumor pulmonar y metástasis en número menores de 5 es considerado un paciente oligometastásico, y sabemos que estos pacientes tienen mejor sobrevida y se pueden beneficiar de los avances tecnológicos en radioterapia. Se pueden beneficiar de la radiocirugía en lesiones cerebrales. Por ejemplo, lesiones cerebrales que son de 4 a menos, es un estándar hacer radiocirugía en esas lesiones, con controles ablativos, o sea, control de estas lesiones metastásicas. También hay que decirle al paciente que de todas maneras, así tratemos, ya no hacemos radioterapia holocranial en lesiones en menores de 4. Claro, en la literatura podemos encontrar
que se hacen radiocirugía hasta 15, 18 sesiones, 18 lesiones que se hacen radiocirugía, pero no es un estándar, ¿no? La recomendación es menos de 4 lesiones y estas lesiones menos de 3 centímetros son susceptibles a hacer radiocirugía con un objetivo ablativo de controlar hasta un 95% las lesiones cerebrales. Igual, no solamente cerebro, sino también tenemos el concepto de SBRT o la radioterapia ablativa estereotáctica corpórea, que son lesiones que pueden haber en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en huesos, en hígado, en el mismo pulmón, a veces en oligorrecurrencias, hacemos radioterapia ablativa con también local. Ablación es casi alcanzar los mismos resultados de hacer una resección, pero en términos de radioterapia, ¿no? Esos resultados se consiguen a meses, no es obviamente inmediatamente después de la resección, después de la radioterapia, ¿no? Pero sí hay ventajas. Y eso nos ofrece la tecnología, ¿no? La enfermedad oligometastásica, ¿no? Es importante tener en cuenta estas cosas. Y muy bien van con la inmunoterapia, ¿no? Se dice que si uno irradia primero una metástasis, esa metástasis va a dar un efecto inmunogénico, que al tener estas partículas de tumor que circulan en la sangre, van a formar anticuerpos, ¿no? Como un sistema inmunológico, y además van a hacer que la inmunoterapia funcione mejor que si no se hiciera radioterapia a altas dosis a estas lesiones. Por eso hay una tendencia, esto tiene que estudiarse en mayor profundidad, pero se dice que va a favorecer, en otras patologías incluso ya está demostrado, ¿no? Ya hay estudios al respecto, donde dar radioterapia primero a altas dosis a esta enfermedad metastásica, a estas lesiones metastásicas en el cerebro o en otras partes del cuerpo, va a hacer que la radioterapia funcione mejor, la inmunoterapia funcione mejor cuando se da en forma secuencial, como adyuvancia, en el caso del durvalumab, por ejemplo, ¿no? Doctor, y finalmente, porque creo que es muy importante que las personas lo sepan, así como la doctora Olivera, primero, el doctor Álvarez ha mencionado que en la actualidad, pues tenemos en todo el Perú formas de hacer una buena estadiaje para poder determinar en qué estadio clínico de cáncer estamos. La doctora Mibael nos ha indicado que en la actualidad esta realidad de terapia biológica y buscar genes para mutaciones es una realidad en el Perú que se hace y también es accesible a través del Sistema Integral de Salud. Es decir, nuestros pacientes en la actualidad reciben terapia de una primera generación, una segunda, una tercera, pero reciben. En radioterapia, doctor, ¿el Perú tiene los equipos para hacer todo esto que usted dice? En el Perú se hace, es una realidad SBRT, nosotros tenemos los equipos, los tenemos en neoplásicas, o sea, los peruanos, la gente que sufre de cáncer de pulmón en nuestra población, tiene en la actualidad la posibilidad de llegar a esta tecnología que usted menciona. Sí, en el neoplásicas tenemos 5 aceleradores lineales, de los cuales 4 pueden hacer SBRT, o sea, sí lo hacemos. Sí se hace en el neoplásicas, ya tenemos varios años haciendo SBRT y tenemos haciendo radiocirugía de tumor, de metástasis cerebral, ¿no? Es claro, hay que escoger al paciente que verdaderamente lo amerita, pero sí lo hacemos, ¿no? En el Perú, lamentablemente, todavía no tenemos los equipos necesarios como para coberturar adecuadamente a la población, ¿no? Hay 28 aceleradores en todo el Perú, de los cuales más de las 3/4 partes están en Lima, ¿no? Y de esos, digamos, solamente habrá 3 centros, el INEM y otros 3 centros que pueden hacer este tipo de tratamiento, ¿no? SBRT, radiocirugía, ¿no? Pero en realidad el Perú tiene alta demanda de estos equipos, ¿no? En el futuro va a haber, la demanda va a ser mucho mayor. Definitivamente. Bueno, creo que el día de hoy ha sido una charla muy interesante.
porque la charla del día de hoy nos ha permitido mostrar que a la actualidad el Perú, independientemente de lo que podemos tener problemas en el tema específico de salud, la parte oncológica ha avanzado. No solamente en la parte quirúrgica, porque nos ha permitido ir avanzando poco a poco en mayor tecnología, poder tener más equipamiento, poder lograr un diagnóstico más preciso, poder estadiar bien a los pacientes como en cualquier país del mundo, ¿no? Que se hace en la actualidad, ¿no? Sino que también en la parte de medicina oncológica ha avanzado enormemente de acuerdo a lo que se da en el mundo, y eso nos debe hacer sentir orgullosos. Definitivamente un sistema integral de salud y también dentro de la seguridad social, aunque el trámite administrativo es un poco más engorroso, igual los pacientes decirles que sí pueden recibir este tipo de terapia que no es de otro mundo, que es una realidad actualmente en el Perú, y de eso debemos sentirnos orgullosas, pero eso es un trabajo de todos los oncólogos que han luchado durante años para lograr que presupuestalmente estas drogas estén dentro del sistema, decirles a todos que hay una ley de cáncer de pulmón, por fin, que permite a todos los oncólogos a nivel nacional poder luchar no solamente para la prevención, para el diagnóstico y para el tratamiento. Así que lo único que hay que hacer es saber sustentar proyectos de inversión importantes que permitan luchar para estas drogas. Y de la misma forma es una realidad que cuando se quiere se puede tener equipos de alta generación, como lo ha mencionado el doctor Lacho, 5 aceleradores lineales de los 4 hacen SBRT, es una maravilla. El INEI lo tiene, en la práctica privada también existen, pero la mayor tecnología la tiene Neoplásticas, y es un hospital del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que el trabajo que se está haciendo bien. Que el trabajo que se está haciendo, que es multidisciplinario, porque nosotros no trabajamos solos. Cirujanos, médicos oncólogos, radioterapeutas, decirles que el equipo de cáncer de pulmón está formado por patólogos, por citólogos, por neumólogos, por laboratorio, por todo un equipo multidisciplinario que el día de hoy nos permite dar estos pasos, y en cáncer de pulmón decirles de que hemos avanzado muchísimo. De manera que a la actualidad nuestras expectativas de tratamiento, ya sea para control total de la enfermedad y de poder darle sobrevida a los pacientes, es una realidad. Y lo vemos todos los días. Así que más de contenta de contar con nosotros, y sobre todo estar contentos de que a nivel nacional el doctor Álvarez está en el norte y que cuenta con nosotros, y él sabe que siempre vamos a apoyarlo en todo. Así que nada, Neoplástica no está solo, está con el IREN Norte, el IREN Sur, el IREN Centro, y las charlas multidisciplinarias se han ampliado también a todo lo que es a nivel nacional, de manera que podamos contar con todos. De verdad, muchísimas gracias a nuestro público. Hemos tenido el día de hoy 30 personas que han estado con nosotros siguiéndonos durante toda la charla, y sí, por supuesto, no seríamos nada sin la parte de enfermería, es cierto. Todo es un equipo. Y en INEM son enfermeros, tecnólogos, administrativos, seguridad. Todos somos una familia, y esa familia hace que seamos grandes. Y los IRENES son la réplica exacta y son un INEM en cada provincia, y les pedimos confíen en ellos al 100%, así como confían en la capital. Porque dentro de ellos hay profesionales fabulosos que saben lo que tienen que hacer. Y lo que no puedan tener, porque la tecnología se no lo permite, pues para eso somos entidades hermanas que podemos, nosotros como INEM, poder afrontar lo que no se tiene todavía en provincia. Así que no están solos, todos estamos juntos en esto siempre. Muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido fabulosa esta conversación del día de hoy, y creo que ha quedado claro para nuestros oyentes que en el Perú sí se pueden hacer las cosas y hacerlas bien. Muchísimas gracias, doctora Mibael, doctor Lacho, la noche ya viene. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. Sé que ha sido súper difícil a esta hora, pero les agradezco muchísimo por su presencia y por haber colaborado el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias. Procedemos a retirarnos. Gracias, Gracias. Gracias.